Audio Jungle. Siendo las 11:51, se reanuda la presente audiencia. Vamos a reanudar la audiencia. Estábamos ante la posibilidad de que se pudiera enlazar al diverso investigado. Asistente, ¿tenemos alguna noticia? Así es, su señoría, se entabló la comunicación pertinente. Sin embargo, del Centro de Reinserción Social número 1 me refirieron que iban a enlazar al diverso imputado. Sin embargo, hasta este momento ya no han respondido mis llamadas. Bueno, al respecto, Fiscalía, ¿tiene alguna solicitud? Señoría, te fijaría nueva fecha para llevar adecuadamente la audiencia. Vamos a verificar con Defensa Pública, licenciada. Sí, así señoría, que se reprograme la audiencia, así mismo que se hagan los procedimientos correspondientes a la parte víctima para el caso de que esta defensa quiera hacer el planteamiento de suspensión condicional del proceso. Defensa particular. Sí, señoría, si me lo permite, en este momento esta defensa solicita tenga a bien considerar la petición de suspensión condicional en favor de mi representado Jesús Daniel Torres Zamora y me permite hacer el planteamiento en esta misma audiencia. Permítame revisar solamente, abogado, si en el caso tenemos la notificación a la parte víctima de asesoría jurídica y si se hicieron apercibimientos, asistente, podemos verificarlo para que quede registro en la audiencia. Sí, su señoría, de acuerdo al sistema con el que cuenta gestión judicial, se tiene por notificado a Juan Felipe de Jesús López Hernández. Está en el domicilio ubicado en la calle Avenida del Roble, número 329, en la colonia residencial Los Parques, en el sector Parque Diamante, en el municipio de García, Nuevo León, en el cual el presente actor se constituyó en el domicilio antes mencionado y fue atendido por una persona quien dijo llamarse Ramiro López Juárez, esto en fecha 25 de septiembre del año 2022, el cual refirió ser familiar de la persona a notificar. De igual manera, le hago de su conocimiento que se encuentran los apercibimientos consistentes en que su inasistencia no sería impedimento para que su señoría resuelva sobre una suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado en términos de los artículos 196 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, tenemos los apercibimientos que se refirió por parte de la asistente de sala. Verificamos con la Fiscalía si está en condiciones de escuchar la propuesta del abogado. Escuchamos, su señoría. Ok. Bueno, antes de ello, en cuanto al diverso investigado, vamos a darles nueva fecha si tenemos la agenda disponible, asistente. Así es, su señoría, por la disponibilidad de la agenda se señalan las 14 horas del día 7 de diciembre del año 2022 en la sala virtual del Palacio de Justicia de Guadalupe, Nuevo León. En cuanto a la reprogramación, vamos a dejarle esa fecha y hora para que esté enterada la defensa pública, licenciada, y así pues darla por enterada y sin que sea necesario que permanezca en el resto de la audiencia, a menos que decida permanecer, lo puede hacer. No, señoría, peticionaría permiso para retirarme. Escuchar al abogado, adelante. Gracias. Defensor particular, adelante. Muchísimas gracias, su señoría. En relación a la solicitud de suspensión condicional del proceso, esta defensa solicita tenga bien considerar otorgar en favor de mi representado la suspensión en virtud de que hasta este momento existe una vinculación a proceso que se sigue en contra de mi representado y hasta este momento no se ha dictado un auto de apertura a juicio. En cuanto a los requisitos de procedencia, se cumplen a cabalidad, ya que los delitos por los cuales se les investiga a mi representado son en su forma básica, que no exceden en su media aritmética más de 5 años cada uno de ellos. No existe oposición fundada de la víctima y no ha transcurrido
desde ningún incumplimiento por parte de mi representado de una suspensión condicional previa, es decir, no goza de ninguna suspensión condicional antes de este proceso. En cuanto al monto de lo que se sustrajo, ese monto de esas mercancías ya se recuperaron, fueron recuperadas en el momento de la detención. Y en cuanto al plan de reparación del daño, de acuerdo a la petición que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, que asciende al monto de 6,300 pesos, esa defensa ofrece como plan de reparación de daño el 50%. Es decir, son dos imputados y ofrecemos el 50%, que es la parte proporcional que le corresponde a mi representado para la reparación del daño causado a la víctima. En cuanto a las condiciones para la procedencia de la suspensión, solicitamos tenga bien considerar la fracción primera, es decir, mi representado habitará el domicilio ubicado en la calle Los Arcos, número 202B de la colonia Valle de Lincoln, en García, Nuevo León, lugar en donde reside junto a su pareja, la señora Sandra Yamilet Pesina Ramos, y sus dos menores hijas de 4 y 3 años de edad. Asimismo, la fracción segunda, dejar de frecuentar determinados lugares, es decir, el domicilio de la víctima o lugares aledaños. Y la fracción octava, tener un trabajo o un empleo. Asimismo, la fracción 14, que cualquier condición que su señoría tenga a bien considerar a efecto de que se logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Es cuanto, su señoría. Bueno, la cantidad que corresponde al 50%, ¿cuál sería, abogado? ¿Y cuándo se dispondría el pago? La cantidad serían 3,150 pesos y sería en el momento mismo de la aceptación del plan de reparación de daño, previa información que nos proporcione la Fiscalía, ya sea que se deposite en la misma Fiscalía o se haga una transferencia bancaria, como usted lo determine. Bueno, vamos a verificar con Fiscalía y escuchamos la propuesta del abogado. Solo si puede repetir en la periodicidad que refirió, abogado, el periodo más bien. Exactamente, por 6 meses, su señoría, las condiciones para la suspensión. Escuchamos a la Fiscalía. Gracias, señora. En primer lugar, quisiera precisar los delitos por los cuales fue vinculado al proceso. Es el robo calificado y daño en propiedad ajena, que provienen los artículos 364, 367, fracción 1 y 374, sin fracción primera, así como el 402 en relación al 367, fracción primera. A la luz de lo anterior, a criterio de la Fiscalía, rebasa lo que prevé el artículo 192 en su fracción primera, es decir, que no excede 5 años, por lo cual en ese tenor no está de acuerdo la Fiscalía, aun y cuando también a criterio de la Fiscalía debe cubrirse en forma íntegra la cantidad de 6,300 pesos, puesto que es incierto que el coacusado pueda o quisiese someterse a este procedimiento y pagando el % faltante, señorita. Sería todo. Abogado. Sí, su señoría, solamente me permito manifestar en relación a las consideraciones del fiscal que me voy a permitir invocar el registro digital 2023-580, en el que se establece que para el requisito de verificación de la suspensión condicional se debe estar a atender al tipo básico del delito que se le atribuye sin considerar las agravantes del mismo. En atención a ese criterio de los tribunales colegiados de circuito, invocado en este momento, solicito tome a bien considerar que para los efectos de la verificación del requisito para la suspensión condicional se tomen en cuenta únicamente el delito que se le atribuye en su forma básica, sin considerar los agravantes del mismo, su señoría. Y en cuanto a la diversa observación que hace el Ministerio Público en relación a que el coacusado de mi representado
no se sujete a los beneficios de la suspensión condicional, pues es algo que es un acto de realización incierta y sin embargo el diverso acusado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social, por lo cual pues obviamente está haciendo frente a esa acusación que hace el Ministerio Público. Y por último, su señoría, en relación a la fracción 2 del 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que no deba existir oposición fundada de la víctima u ofendido. En este caso, el fiscal no es la víctima ni el ofendido, y es justamente la víctima o el ofendido los que deben de oponerse al plan de reparación del daño y a la solicitud de suspensión condicional, no así la fiscalía. Solicito, su señoría, tome en cuenta esta consideración, en virtud de que tanto la víctima de autos consta que fue debidamente citada a esta audiencia, y las razones de su inasistencia pues no pueden afectar a mi representado en la solicitud de petición de suspensión condicional. Es cuanto, su señoría. En cuanto a esta última exposición del abogado, Fiscalía. Gracias, señora. Visto que somos conocedoras de esa tesis, en ese sentido, igual una tesis no es obligatoria, que es una simple guía que está sujeta a una aceptación o no del juzgador. Por esta razón solicito sea suelta conforme a derecho según su criterio, señoría. Okay. Bueno, por último, abogado, ya para cerrar. Sí, nada más para concluir ya el debate, señoría, es en relación a que la oposición debe ser fundada por parte de la víctima, no por parte de la Fiscalía. En ese sentido, solicito tome en consideración que la Fiscalía no tiene personalidad para oponerse al plan de reparación del daño y a la procedencia de la suspensión condicional, rogando a usted, su señoría, tome en consideración esa tesis, que debe atenderse a la forma básica del delito sin considerar las agravantes del mismo, tomando en consideración que mi representado es un joven de 20 años con 2 hijos menores, uno de 4 y uno de 3, y es el único sustento de su familia, y es importante que recupere su libertad para efectos de que haga frente a sus obligaciones de padre de sus menores, que requieren, obviamente, como lo sabemos, alimentos, techo y demás necesidades básicas de los menores, su señoría. Entonces, creemos que estamos seguros que estamos cumpliendo con las obligaciones que exige las condiciones para la procedencia de la suspensión condicional, y el plan de reparación del daño que estamos ofreciendo es justo de acuerdo a la participación que tuvo mi representado en la comisión de los hechos que se le atribuye, y en base a eso, reitero, por último, su señoría, tome en cuenta que la oposición del Ministerio Público no está considerada en la fracción 2 del 192, porque el único que se debe de oponer es la víctima u ofendido, y ellos fueron debidamente citados ante esta autoridad para esta audiencia. Es cuanto, su señoría. No vamos a cerrar debate en cuanto al tema, solo verificar con la parte investigada en cuanto a la propuesta que realizó su abogado. Señor Jesús Daniel, ¿usted está de acuerdo con las condiciones que ha propuesto? Sí, estoy de acuerdo. Una de las condiciones es que va a habitar en un lugar determinado. ¿En qué domicilio habita usted? En calle Los Arcos, 202B, sector San José, en el municipio de García. Bueno, también que se va a comprometer a evitar acercarse al domicilio de la víctima y el domicilio, es decir, que también se va a mantener en un trabajo en que laboraba usted antes de ser detenido. En la obra, albañilería. Y sí acepto, voy a trabajar. Ok.
Bueno, vamos entonces a cerrar debate y a resolver sobre la solicitud que realiza el abogado defensor de Jesús Daniel Torres Zamora dentro de la carpeta en la que se actúa. En cuanto a la solicitud que hace el abogado, pues lo hace en términos de numeral 191 al 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que tengo que revisar en este caso es si se cumplen los requisitos que están ahí contemplados. Consideramos que al revisarlos, en el caso, no obstante que el hecho se trate de uno de robo calificado y daño en propiedad ajena, que tiene que ver con los mismos hechos, de acuerdo a la clasificación jurídica y el hecho por el que fue vinculado la parte investigada. Esto de acuerdo a el acta que está fechada el día 25 de julio del presente año, donde se le vincula proceso por estos hechos de robo calificado y daño en propiedad ajena. Respecto de los requisitos, bueno, pues uno de ellos es precisamente que el término medio aritmético no exceda los 5 años de prisión. En este caso hay oposición por parte de la Fiscalía al referir que puede advertir él que hay un exceso en cuanto a este requisito, y que si se suman el término medio aritmético del delito principal y de las agravantes, pues excedería de los 5 años de prisión. En oposición a ello, pues hemos escuchado a la defensa en torno a su argumento respecto de que en el caso, pues no se deben sumar término medio aritmético del delito principal y de la calificativa, y invoca el criterio emitido y registrado por el número 2023-884. Es una tesis del Tribunal Colegiado de Circuito, específicamente el cuarto circuito, en el cual establece como rubro la suspensión condicional del proceso para determinar si se cumple el requisito de procedencia previsto en el artículo 192, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de que el auto de vinculación a proceso se dicte por varios delitos, el juez no debe concursarlos, sino verificar que la pena de prisión establecida para cada uno en lo individual no exceda el término medio aritmético de 5 años. Y entre paréntesis establece interpretación pro persona de dicho precepto. Bueno, atendiendo al argumento de la defensa, consideramos que la oposición que muestra la Fiscalía por este motivo resulta infundada, y en el caso, pues vamos a hacer aplicar el precedente y la tesis que anuncia el abogado, la cual en efecto pues es emitida en este cuarto circuito, en el que está precisamente la opinión del tribunal colegiado de circuito, específicamente el segundo tribunal colegiado, en torno a este tema. Y precisamente al verificar en cuanto al término medio aritmético por lo que hace el delito de robo, en términos del 367 fracción primera sería de 1 año 9 meses, y en cuanto a la calificativa es de 4 años, es decir, ninguna de las dos en lo individual se excedería a los 5 años, y si vamos en la misma regla en cuanto al daño en propiedad ajena, también no excedería de los 5 años. En lo que hace al tema de reparación del daño, del cual también muestra posición la Fiscalía, pues también al revisar este requisito, teníamos que hacer efectivo el apercibimiento que se realizó a la parte víctima y al asesor jurídico. Ellos fueron notificados debidamente de la audiencia el día de hoy. Se les hizo el apercibimiento de que en caso de que no acudieran o no se enlazaran, se entendería que no tenían oposición a que pudiéramos resolver al respecto. Esto no es indicativo de que esta autoridad pues no los deje en un estado de indefensión, sobre todo porque en el caso, pues de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la reparación del daño, también es obligación del tribunal revisar que estos tutelen la debida garantía de la víctima, que se le repare el daño. Y en este caso, pues esto está cumplido al referir el abogado que les va a cubrir la mitad de la cantidad que se reclamó en el escrito de acusación por parte de la Fiscalía,
y que en total es 3,150 pesos, que sería el 50% que en un momento dado cubriría su representado por motivo de los hechos. Consideramos que esto también está ajustado a lo dispuesto en los dispositivos que ya se citaron previamente, y en tal sentido, pues vamos a autorizar esta suspensión condicional del proceso. No hay hasta este momento, al menos no lo refirieron, que exista algún antecedente de suspensión condicional previa a favor de Jesús Daniel Torres Zamora, y en consecuencia, pues vamos a autorizarlo. Sin embargo, en cuanto al plazo, vamos a autorizarlo por 1 año. No obstante que el abogado propuso 6 meses, considero que 1 año es un plazo prudente para el efecto de que se puedan revisar las condiciones a que se sometió la parte investigada. Esto es por la naturaleza de los hechos que ya se han analizado con anterioridad. En el caso de este plazo de 1 año se agotaría para el día 18 de octubre del 2023. Al autorizar esta suspensión condicional, señor Jesús Daniel, pues va a quedar usted sometido a las condiciones que ya le indicamos, a radicar en el lugar que nos mencionó. Si tiene algún cambio de domicilio, debe notificarlo. A cumplir también evitando acudir o acercarse al domicilio de la víctima, el que usted se mantenga en un trabajo o empleo, y también que la unidad de medidas cautelares se encargue de vigilar estas condiciones, así como también que cumpla con la reparación del daño. La cantidad de 3,150 pesos podemos autorizar que se deposite ante la Fiscalía, en sede ministerial, para que ahí sea citada la víctima y pueda recibir ese dinero en caso de que esté de acuerdo en recibirla. Esto es para que se cumpla con este tema de reparación del daño. Vamos a suspender el procedimiento, vamos a suspender la prescripción de la acción penal y también la medida cautelar que usted está cumpliendo, Jesús Daniel, se va a suspender. Usted quedaría en libertad el día de hoy. Sin embargo, va a quedar sujeto a las condiciones que ya le referí. Si cumple con ellas y con la reparación del daño, el asunto lo terminaríamos después del 18 de octubre del 2023. Pero si hay nota de incumplimiento, lo vamos a tener que citar. Y en ese sentido vamos a verificar el motivo por el cual no está cumpliendo con esta suspensión, y si usted pierde esta suspensión condicional, esta salida alterna, pues tendría que volver a ser usted detenido, es decir, la medida cautelar tendría que reactivarse al igual que el procedimiento. Entonces, para que lo tome en cuenta, Jesús Daniel, estos son los beneficios que tiene con esta salida, y también si cumple con ella, y también las consecuencias si las incumple. ¿Tiene usted aquí alguna duda? Jesús Daniel, ¿tiene alguna duda? No, no tengo ninguna duda. Bueno, a Defensa y Fiscalía les voy a dar por enterados de la determinación. Vamos a ordenar que se notifique a las partes ausentes, es decir, víctima y asesoría jurídica, para que tengan conocimiento de la determinación. Esto es en virtud de que la determinación pues es impugnable. Los voy a dar por enterados y vamos a concluir. Siendo las 12:14. Audio Jungle.